eólica a partir de febrero de este año, dado que nuestro exfundador y expresidente, el doctor Erico Espinadel, falleció. Bueno, lo que vamos a ver acá es en este mapa, podemos observar la distribución de las velocidades de vientos promedios anuales en la República Argentina a 100 metros de altura. Abajo ustedes van a poder observar las distintas velocidades, cómo van cambiando los colores, y de esta forma podemos ver que el 75% de la superficie continental que tiene vientos promedios anuales mayores a 7 metros por segundo, con un factor de utilización mayor al 40%. Es decir, que el 40% del tiempo anual tenemos vientos con estas características, lo que implica que tiene un potencial de energía eólica de 2.000 gigavatios. La potencia instalada en el mundo, como pueden ver en esta diapositiva, al 2019 era de 600 gigavatios, es decir, 650.000 megawatts. Quiere decir que la potencia que tiene Argentina, el potencial de energía eólica hoy es 3 veces la potencia instalada en el mundo. En esta diapositiva podemos ver a julio de este año cómo se reparte la matriz energética de nuestro país. Es decir, que el 57% es térmica, la energía renovable 8%, tenemos nuclear 6% e hidráulica 28%, entre 26 y 28%. Y dentro de las renovables podemos observar que el 71,7% corresponde a energía eólica. Y es así que podemos ver cómo ha ido creciendo la participación de las energías renovables en nuestro país desde agosto del 2017 a agosto de 2020 y cómo la eólica tiene un rol fundamental en la generación de la energía. Tal es así que vemos que el 16 de agosto del 2020 hemos tenido el 16,8% de energía renovable en nuestro país. Lo que realmente, si bien fue un día y en un horario, pero bueno, esta energía va creciendo y va a seguir creciendo y vemos los máximos instantáneos por cada recurso. Desde la implantación de la Ley 27191 y el Plan Renovar, hemos visto cómo han ido creciendo nuestros parques eólicos, tal es así que podemos ver que al fin, a septiembre de este año, tenemos de todos los planes licitados, tenemos 3.905 megawatts de potencia licitada con 74 parques, más otros 10 parques que fueron del Genren, más otras resoluciones que totalizan unos 248 megawatts y en total serían 4.153 megawatts de potencia instalada. Los parques realmente operativos, tenemos que 36 parques operativos son del Renovar, con 2.140 megawatts, 10 del Genren y resolución 108 y 137 con otros 248 megawatts. En construcción tenemos 17 parques con un total de 1.100 megawatts que se estarían terminando entre este año y el año que viene, y hay 19 parques que no tienen no han comenzado, con un total de 653 megawatts, que esperemos que se resuelva pronto o que salgan a licitar nuevamente para continuar con la matriz energética. Acá ustedes pueden ver un mapa
de eólico en la Argentina, con la información a julio de 2020. Abajo tienen un link, yo ahora no lo voy a abrir porque tarda mucho, y ustedes van a poder en sus computadoras después abrir ese link, y cuando tocan cada pinchecito de esto le va a decir qué parque eólico es, cuándo fue licitado y la potencia del mismo. La perspectiva del mercado mundial 2020-2024, según el Global Wind Report, destaca una perspectiva de mercado positiva para la industria eólica mundial en los próximos 5 años. Y la Global Wind Energy Council espera que se agreguen más de 355 gigawatts de nueva capacidad entre el 2020 y el 2024. Es decir, casi 71 gigawatts de nuevas instalaciones cada año hasta el 2024. Si tomamos aerogeneradores de 3 megawatts de potencia, 355 gigawatts equivalen a 355.000 megawatts, es decir, que se instalarán en el mundo 118.333 aerogeneradores de 5 años, es decir, 23.600 aerogeneradores de 3 megawatts de potencia por año. Tengamos en cuenta que el costo promedio de 1 megawatt de potencia instalada hoy está alrededor de $1.350.000. Es decir, que el mercado mundial moverá 95.580 millones de dólares anuales. Un muy buen número para tener en cuenta. Ahora los dejo con el ingeniero Marco Sacín, que va a seguir con la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Ahí voy a estar agregando la presentación. Héctor, ahí quise tomar el control, lo perdí en la presentación, así que voy a tomar desde acá. Un segundo. La cargamos nuevamente, si no, Marco. Ahí estamos. Vamos a ir por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar. Mi nombre es Marco Sacini, yo soy consultor en energías renovables. Actualmente me desempeño como desarrollo de nuevos negocios en Efergía. Estoy actualmente del lado de energía solar, pero vengo con un track record de energía eólica y soy miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Energía Eólica. Voy a continuar un poco lo que venía contando Héctor, cuál es el esquema en el cual se trabaja con los proyectos de energía eólica justamente de alta potencia, en los cuales en esta imagen pueden observar lo que es una parte de lo que es la preadjudicación. Hay una parte previa en la cual va a estar claro en el próximo gráfico, que es la identificación de oportunidades en distintos lugares. Como habrán visto en el mapa anterior, estamos a lo largo y ancho del país con proyectos de energía eólica, en los cuales podemos ver que usualmente uno piensa en energía eólica, la energía eólica es para la Patagonia, los grandes vientos. Bueno, es mucho más transversal de lo que se piensa en el país, y la detección de oportunidades no solamente depende del recurso. Tenemos 3 patas muy importantes. Una es el recurso, otra es la conectividad eléctrica, el lugar donde nos vamos a estar conectando, y tercera, el consumo eléctrico. Es decir, se tiene que tener capacidad de conectarse y también se tiene que tener una capacidad de consumo relativamente cerca. También hay planteados proyectos a grandes distancias donde se calculan las pérdidas, pero bueno, el proyecto idóneo es el lugar donde tenés recurso, interconexión y consumo. Acá, ya habiendo detectado un lugar, podemos arrancar en lo que sería la búsqueda de campos alrededor del punto de interconexión. Interconexión, lo que tenemos es distintos tipos de campos, y cuanto más cercano al punto de interconexión donde nosotros vimos la oportunidad, más competitivo va a ser nuestro proyecto, ¿no? Nosotros, cuanto más nos estemos alejando, más variaciones vamos a tener de CAPEX por el tendido eléctrico hasta llegar al mismo. Entonces, un proyecto arranca en la detección de la oportunidad y en el inicio de las conversaciones con propietarios, donde se llega a un contrato de tierras
con distintos tipos de confiabilidad, ¿no? En los cuales se puede plantear un contrato de uso de suelo, un contrato de usufructo, arrendamientos que tienen una bancabilidad menor, son un poco más débiles jurídicamente, bueno, etcétera. Esto voy a tratar de resumirlo, pero es un tema que tiene mucha profundidad y es muy interesante. Luego se visualiza todo esto, se puede hacer teniendo unas primeras charlas, viendo algunas imágenes de los campos, se hace una visita al campo. Una vez que se llega a un acuerdo con el dueño del campo, se hace una firma del usufructo. Bueno, dejo como ejemplo el usufructo porque es uno de los contratos que más se utiliza en el mercado, dado que tiene bancabilidad, tiene mucha bancabilidad y tiene jurisprudencia. Y una vez que se llega a la firma del usufructo, que se llegó al acuerdo con el dueño del campo por el arrendamiento del mismo, se instala un mástil de medición. El mástil de medición se necesita que tenga cierta estructura que viene por normas IEC, que después Rodrigo va a estar aclarando sobre el mismo, y donde también sus propios instrumentos necesitan estar certificados y homologados para que el día de mañana se tenga cierta seguridad sobre la información que están imprimiendo los componentes del mástil de medición. En esta instancia se va corriendo por paralelo mientras se instala el mástil de medición. En este lugar donde se instala el mástil de medición se necesita mínimo un año, ¿no? Por la estacionalidad del viento, bueno, que Rodrigo va a estar explicando. En esa instancia nosotros nos acercamos a un campo suponiendo que hay recurso, ¿no? ¿Por qué suponiendo, digo? Tenemos herramientas, mapas mesoescalares, en los cuales podemos tener una primera aproximación, pero la realidad es que se necesita la medición en el mismo lugar y dependiendo del tipo de terreno, en dónde se van disponiendo. Se hace un análisis del recurso conforme vaya pasando cierto tiempo y vamos viendo la estacionalidad, y en paralelo se van llegando distintos tipos de permisos y estudios ambientales, estudios eléctricos, cambio de uso de suelo, primeras charlas en la zona, si el proyecto se está trabajando como se debería trabajar actualmente, que es el estándar internacional de un proyecto estilo Project Finance, se va haciendo los primeros acercamientos con la gente en el lugar para que vayan conociendo el proyecto y vayan interiorizándose en la zona y posibles conflictos en el futuro. Acá tenemos un hito muy grande que es el PPA del contrato de venta de energía, ¿no? Previamente tenemos la presentación a licitaciones. La presentación a licitaciones puede ser una licitación o puede ser una reserva de capacidad de transporte. Una vez que tenemos todos los permisos, hicimos el estudio de medición del recurso, tenemos todo preparado según los alcances que nos solicite o la licitación o la reserva de capacidad de transporte, lo presentamos y en caso de estar adjudicados o tener la reserva, el hito diferenciador es el PPA, que es el contrato de compra y venta de energía. Con el mismo podemos decir, habemos proyecto. Previo a esto, estamos en una etapa de preproyecto en las cuales todavía, al no tener un compromiso de compra y venta de energía, estos proyectos pueden no ver nunca la luz, ¿no? Bueno, a partir de ahí voy a pasar de filmar, así lo hago un poco más interesante y abro un poco más el abanico, donde entramos en una etapa de lo que es posterior al PPA, ¿no? En el posterior al PPA tenemos una definición más fina con ya un contrato en mano de lo cuáles son los equipos que se van a instalar, se hacen estudios que en una instancia de incertidumbre no se realizan, como estudios de suelo un poco de mayor profundidad, estudios eléctricos, y en los cuales se empieza a definir ya y se empieza a afinar los números del mismo proyecto. Desde ahí vamos pasando a lo que es, pasamos por desarrollo temprano, desarrollo avanzado, y una vez que se hace el cierre financiero se puede encarar la parte de construcción. Se llega a la parte de construcción y acá podemos ver claramente que empezamos una etapa de muchas incertidumbres y fuimos bajando. Una vez que tenemos el PPA, estas incertidumbres bajan, entonces al bajar las incertidumbres, el riesgo baja también y al tener menos riesgo, los proyectos entran en una etapa en las cuales pueden ser comprados o vendidos, se van comprando o vendiendo en distintas etapas, pero en estas ya pasan a ser en un marco mucho más financiero.
Y una vez construido el parque, una vez que ya se mitigaron todos los riesgos, porque uno se va encontrando un montón de inconvenientes a lo largo y ancho del proyecto, una vez que está en operación y mantenimiento, los proyectos suelen trabajar de una manera mucho más solvente y con menor cantidad de problemas. En lo mismo, me olvidé de mencionar también un tema que no es menor y es bastante importante, es el trabajo previo en todo lo que es en términos ambientales y en tratar de seleccionar primero en todo lo que es la selección de los lugares y luego ir mitigando la mayor cantidad de problemas que se pueden presentar medioambientalmente. Acá hago un desglose un poquito más fino de lo que implica cada una de las etapas que fui mencionando, que son la evaluación de los mapas, las líneas eléctricas, los factores ambientales y los estratégicos. Por ejemplo, para mostrarles algunos factores estratégicos que fueron sucediendo en las distintas licitaciones que fue comentando Héctor. Por ejemplo, tenemos en lo que es Bahía Blanca. En la ciudad de Bahía Blanca, en Renovar 2, fue una zona caliente en la licitación porque tenía factores muy importantes. Primero, tenía un puerto de aguas profundas, y tenía una muy buena relación. La gente del puerto hicieron una zona franca, se prepararon para recibir aerogeneradores, estaba más cerca del centro de consumo, que bueno, el centro de consumo mayor que tenemos hoy por hoy es Buenos Aires, donde está plantado el nodo cero en Ezeiza, y además de todo eso, es un lugar de muy fácil construcción, plano, con unos recursos, unos vientos muy buenos, muy clase 2 en algunos casos, clase 1, ahí bueno, Rodrigo va a hacer unas aclaraciones, acá las normas de viento quizás no califican tanto y con un muy bajo índice de rugosidad. Entonces, ese es un factor estratégico en los cuales se concentraron muchísimos proyectos en la parte de Bahía Blanca. Y bueno, voy a pasar rápido, así no los aburro con esto y abrimos después en sala de preguntas. La identificación del sitio, negociación de contrato de tierras, esto, creación de SPV. En la industria se trabaja con una SPV, que es una sociedad de propósito específico, para que el día de mañana, si se tiene que vender el proyecto, se vendan todos los permisos y todos aglomerados en una sola empresa. Usualmente son aledañas de la casa matriz desarrolladora que lo está realizando el proyecto, y como les contaba, los proyectos suelen comprarse y venderse en cualquier momento del desarrollo. La campaña de medición y recurso, donde tenemos bueno, el lugar estratégico donde se pone el mástil, el diseño del mismo, la fabricación y el montaje del mismo, y después la gestión de datos. Eso también es importante. ¿Qué tan buenos son los datos que tengo, si tengo indisponibilidad, etcétera? Los estudios eléctricos, que tenés, los eléctricos tenés la parte técnica, la parte comercial. Una vez que te dan todas las habilitaciones técnicas, vamos a la comercial. Y muchos otros permisos, por ejemplo el DANAC, en los cuales vas pidiendo permiso al organismo de aviación por elementos a la altura, el diseño del parque para optimizar el recurso, que bueno, Rodrigo va a estar avanzando, un modelado financiero, la preparación. Este es un modelado financiero sin vinculación, y viendo las condiciones que pueden llegar a haber. Por ejemplo, acá se nombran algunos de lo que fue el programa Renovar, y la preparación para la licitación, la firma del PPA, que es el hito que comentábamos cuando ganaste la licitación, y pasamos después a todo lo que es la etapa posterior, que bueno, es el RFQ, donde se empiezan a pedir los presupuestos más finos, los permisos definitivos, el diseño final con cierre financiero, construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento. Hoy por hoy el formato de energía eólica en el país está virando bastante a operación y mantenimiento. Es algo muy interesante que estemos hoy por hoy también en muchos parques en esta instancia, y es algo que nos da mucho orgullo desde la asociación. ¿Qué es transversal a todas las etapas del proyecto? Como les comentaba, la venta del proyecto, ver la perspectiva de los bancos, la bancabilidad, qué tipos de instrumentos estás utilizando para medir, qué tipo de contrato utilizaste, cómo te comunicaste con la zona. Todo eso hace que el proyecto tenga menor riesgo. Cuando tiene menor riesgo, el banco lo ve con mejores ojos, para así decirlo. Entonces ahí tenemos los dos tipos de conceptos: si vas a apuntar a un corporate finance o vas a apuntar a un project finance. A acomodar un proyecto que no nació como de project finance es bastante complicado. Bueno, después también es transversal a todo el proyecto, que es el due diligence de una entidad
independiente, tratando de justamente valorar todos estos conceptos, y la perspectiva del comprador de energía, que es, bueno, en este caso es CAMESA en la Argentina, y en otros casos también puede ser algún privado en el esquema del MATER. En esta instancia ya los dejo en buenas manos en la parte técnica, los dejo con el ingeniero Rodrigo Novas, que va a estar comentando un poco más de lo que es partes técnicas y de recurso de un proyecto eólico. Bueno, muchas gracias, Marco. Ahí, bueno, yo tengo el control. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos. Yo soy Rodrigo Novas. Bueno, estoy a cargo del grupo de ingeniería de Aires Renewables, que es una consultora argentina, ¿sí? De las pocas consultoras argentinas que tenemos en cuestiones de energía renovable. Nos dedicamos a tanto energía eólica como solar. En este caso en particular, vamos a empezar a ver un poquito qué tipo de estudios y cómo se hacen en un proyecto eólico, ¿sí? Primero que nada, hablar, y como todos sabemos acá, un proyecto eólico genera energía, obviamente, a partir de recurso eólico, como todos sabemos, y este recurso tiene la particularidad de ser muy dependiente del sitio. Por ejemplo, no es lo mismo un recurso eólico en Buenos Aires que un recurso eólico en la Patagonia, o quizás algún otro en el norte del país. Y dentro de Buenos Aires no es lo mismo hablar de un proyecto eólico en Bahía Blanca que un proyecto eólico en Tandil, o más cerca de quizás, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde el recurso es mucho menor. Además de variar sitio a sitio, el recurso eólico es muy variable dentro, o sea, a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay variabilidad dentro del propio año, es decir, uno puede tener estaciones con mayor viento que otras. Por ejemplo, los veranos suelen ser ventosos en algunas regiones, más que los inviernos. Y no solo eso, sino que también el recurso eólico varía mucho año a año. Uno puede tener un año de alto viento y otro año de bajo viento. Así que, como se imaginarán, conocer las características del recurso eólico de un sitio es muy complejo, pero resulta fundamental. Es por esto que un parque de 100 megas de potencia nominal instalada va a generar determinada cantidad de energía dependiendo del sitio donde se lo desarrolle. Además, también va a depender de la tecnología utilizada y la configuración del proyecto, entre otros parámetros. Pero es por eso que es muy, muy importante realizar todos estos estudios que comienzan, como mencionaba Marco, en la etapa de prefactibilidad y se extienden luego en la parte de predesarrollo del proyecto. Digamos que es fundamental poder estimar la cantidad de energía que un parque va a generar. Y digo estimar porque todas estas variabilidades del recurso eólico nos van a permitir obtener una estimación con determinada incertidumbre. Obviamente, cuanto menos incertidumbre va a ser mejor y va a ser más bancable el proyecto, pero no deja de ser una estimación, ¿sí? Entonces, para determinarlo de esta forma precisa, de la mejor manera posible, con la menor incertidumbre posible, es fundamental realizar una correcta campaña de medición del recurso eólico. Esta campaña nos va a permitir conocer cómo es el recurso propio del sitio que estamos hablando. Es decir, uno puede esperar que en Buenos Aires haya determinadas características del recurso eólico, viene la Patagonia, puede tener un aproximado de la media y demás, pero las características propias del emplazamiento en el cual uno está desarrollando el proyecto, que tiene que ver con la geografía local, con el régimen climático y demás, nos lo va a dar la campaña de medición que realicemos. Repasando un poco lo que estaba comentando Marcos recién, en el desarrollo temprano del proyecto, si los resultados de los estudios de prefactibilidad, que se suelen hacer con series ya existentes, dan positivos y uno dice, bueno, puedo llegar a asumir riesgo e instalar un mástil para comenzar con un desarrollo eólico en determinado emplazamiento, ahí es cuando comienza lo que llamamos la campaña de medición. Esta campaña de medición tiene que durar mínimamente un año, ¿sí? Esto nos va a permitir evitar el sesgo estacional que ocurre dentro del propio año, como les mencionaba antes. Si uno realiza un estudio con una campaña de 6 meses únicamente, puede estar agarrando el semestre bueno o el malo, pero no va a estar teniendo esa estacionalidad del recurso. Y luego, por más que uno pase el año de medición y comience y tenga 1, 2, inclusive 3 o 4 años, dada la gran variabilidad entre los años que tiene el recurso eólico, es una práctica muy habitual realizar lo que se llama un análisis MSP,
¿sí? Que se compara los registros medidos con el mástil del proyecto con series de largo plazo. Estas son series de referencia que se obtienen a partir de, bueno, son distintos servicios, ¿no? Que hay varios de ellos, pero se obtienen a partir de distintas mediciones y de modelados meteorológicos. Y uno puede hacer una correlación con los registros propios de cada campaña, y en caso de que esa correlación sea positiva, uno puede ajustar de determinada manera en función de cómo sea justamente esa correlación y decir, bueno, ahora tengo lo que se llama un registro representativo de largo plazo y puedo conocer con mayor o menor incertidumbre cómo es el recurso en mi emplazamiento, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? Meterlo como input principal en una de estos software que estamos viendo ahora en la diapositiva. Toda esta parte se trata del recurso eólico que uno introduce al modelo. Este recurso eólico además es cruzado con información topográfica, como vemos acá, con distintas curvas de nivel, que las curvas de nivel pueden ser medidas con distintos métodos, por dron o algún otro. También pueden ser curvas satelitales. Estas tienen un poquito de mayor error, por lo tanto más incertidumbre. Vemos como paso a paso, a medida que avanzamos por el proyecto, se van sumando cuestiones, variables, y cada variable trae consigo una incertidumbre, y eso va haciendo a la mayor o menor bancabilidad del proyecto que mencionaba Marco antes. Por eso es importante realizar correctamente los estudios en todas las etapas. ¿Cuál es el resultado de la modelización? Un mapa de recursos, como vemos aquí, en el cual tenemos los aerogeneradores dispuestos en diferentes posiciones. Y bueno, vemos cómo en las zonas más calientes del mapa es donde se espera que tenga mayor recurso, ¿no? Este tipo de modelizaciones se realiza en primera instancia para realizar un layout óptimo del proyecto eólico, ¿sí? Cuando uno habla de layout, habla de la disposición de los aerogeneradores dentro del proyecto, dentro del campo del proyecto, para maximizar obviamente el recurso eólico. Además, también es muy, pero muy importante para la bancabilidad del proyecto a la hora de realizarse due diligence y demás. Vamos a avanzar a la diapositiva. Perfecto. Bueno, cuando uno habla de campaña de medición, no hay que perder de vista que el corazón de la campaña de medición es lo que se llama el mástil meteorológico, o mástil de medición, o METMAST en inglés. Es, digamos, de lo más importante de la campaña de medición. Se realiza bajo normativas internacionales y bajo también buenas prácticas de la industria. Las más conocidas son MEASNet, que es una asociación de organismos independientes afectados a la energía eólica. Y también otra más importante es la IEC, en particular 61400-12. Digamos que la torre de medición tiene que montarse bajo estos estándares para que el proyecto tenga una buena bancabilidad y que esos datos puedan ser utilizados a la hora de realizar todas las estimaciones que estábamos mencionando anteriormente. Bueno, este tipo de torres tiene una estructura reticular de sección triangular, es muy parecida a las torres de telecomunicaciones que existen. Son un poquito más pequeñas, tienen 42 centímetros de cara. Tienen que tener determinada altura, obviamente, porque uno tiene que intentar acercarse a la futura altura que va a tener el generador. Hoy por hoy, se espera que esté entre 80 y 120 metros el nivel de medición más alto, ¿sí? Esto justamente es para que esa altura sea representativa. Y al mismo tiempo para adaptarlo al sitio. Es decir, si uno espera realizar un proyecto en sitios de altos vientos, en los cuales sospecha que no está un aerogenerador tan alto, quizás no tenga tanto sentido irse a 120 metros, porque la verdad son torres muy caras y lleva un riesgo asociado, ¿no?, la instalación de uno de ellos. Bueno, como les mencionaba antes, la torre tiene distintos niveles de medición, como se puede llegar a ver acá, porque a uno le interesa conocer cómo evoluciona el recurso eólico a medida que va avanzando en altura, ¿sí? El nivel más importante es sobre el que se realiza zoom en esta foto. Se llama, y vemos como aquí se muestra el instrumento principal, que es el anemómetro, ¿sí? Los anemómetros son los encargados de medir la velocidad de viento. Los más utilizados y los más aceptados mundialmente son los anemómetros de 3 copas. Y también, además del nivel superior vertical,
tiene booms o brazos en distintos niveles, y en este caso vemos que también se encuentra otro anemómetro que se llama anemómetro de barra, que va a ser el respaldo del anemómetro principal, y también una veleta. La veleta lo que mide es la dirección del viento, ¿sí? Otro parámetro muy, muy importante a la hora de una campaña de medición. Digamos que tanto el anemómetro como la veleta son los instrumentos más importantes de una campaña de medición, pero también se aprovecha la torre para medir otros parámetros que son muy importantes, como por ejemplo la temperatura, la presión y la humedad del sitio. Estos sobre todo nos sirven para poder obtener la densidad de aire del sitio, que es completamente es influyente en la generación del aerogenerador, ¿sí? O sea, el aerogenerador, como todo generador eléctrico, se comporta de diferente manera a distintas densidades. Por eso es muy importante también conocer este parámetro. Bueno, los registros de la torre son registros que se los conoce como datos brutos o registros brutos, y para que puedan ser utilizados tiene que realizarse lo que se conoce como el tratamiento y validación de los datos. Por ejemplo, la primera etapa es la medición de las señales por parte de los sensores. Todas esas señales van al data logger. El data logger es como si fuese el cerebro del mástil, que es el encargado de reunir toda la información y enviarla al cliente o al usuario, ¿sí? En este caso puede ser el propio desarrollador del proyecto, un tercero, el seguimiento de las mediciones y su control y demás. Luego se debe hacer el procesamiento de esa señal para poder obtener el parámetro que se quiere medir. ¿Por qué estamos hablando de esto? Un aerogenerador de 3 copas, por ejemplo, lo que hace básicamente es girar ante la acción del viento. Entonces, la señal que puede detectar el propio anemómetro es una frecuencia de giro. Entonces, uno lo que quiere obtener obviamente es la velocidad de viento. Y que lo que se hace, ese anemómetro de copas se lo calibra en un túnel de viento bajo norma y demás, y se obtiene esta función de transferencia, por ejemplo, en la cual al introducir la frecuencia medida por el anemómetro, se devuelve el valor de velocidad, ¿sí? Esto, bueno, pasa con todos los instrumentos, es muy importante realizar esto. Y después, algo fundamental, como mencionaba Marco también antes, es el filtrado de datos erróneos y la validación de los mismos. Entonces, digamos que realizando todo este proceso, uno puede decir, bueno, tengo una campaña de medición aceptable, que cumple con las normativas internacionales, es bancable por lo tanto, y puedo continuar con mi análisis. Además de velocidad de viento, otros parámetros importantes que te da la medición del recurso eólico es la dirección de viento. Y no hay que quedarse únicamente con cómo se distribuye los vientos en función de los sectores, sino con lo que se llama la rosa energía. Es decir, no importa tanto de dónde sopla el viento, sino de qué velocidad, ¿sí? Esos son parámetros muy, pero muy importantes que a la hora de realizar los layouts se tienen que tener en cuenta. Otros parámetros importantes que son mediciones de este mástil de medición, por ejemplo, puede ser la turbulencia. La turbulencia es muy importante a la hora del desarrollo de un proyecto eólico y de realizar las ingenierías, porque básicamente uno puede tener un flujo laminar, que obviamente es lo más buscado, es lo más predecible, pero también un flujo turbulento. ¿Cuál es el problema de esto? Es que un aerogenerador, cuando posteriormente esté instalado, va a estar sometido a esfuerzos mecánicos, ¿sí? Como cualquier tipo de estructura. Viendo desde el punto de vista de resistencia mecánica, un aerogenerador puede llegar a fallar básicamente por dos mecanismos. Uno es el mecanismo por carga máxima, es decir, con vientos muy pero muy altos que hagan, bueno, justamente que colapse la estructura. Pero otro problema es el problema de la fatiga, ¿sí? No necesariamente se necesitan quizás vientos tan altos, pero como son vientos muy pero muy variables y por lo tanto turbulentos, se comienzan a generar esfuerzos de fatiga que con el correr de los años pueden causar daños en el aerogenerador. Entonces, estos parámetros son muy importantes porque tienen que ver también con la bancabilidad del proyecto, con lo que uno espera que cueste ese proyecto y con los contratos de garantía que se puedan llegar a establecer con los distintos proveedores de aerogeneradores. De esta manera, vamos a ir concluyendo y decir que una campaña de medición es muy importante para el desarrollo de un proyecto eólico, porque uno, para evaluar un proyecto y para poder ponerle precio a su energía, necesita saber cuánto puede generar año a año.
Así que bueno, lo dejo con Marco, que ahora va a comentar un poquito cómo se usa toda esta información que estuvimos viendo muy rápidamente a la hora de analizar un proyecto. Bueno, ¿se me escucha? Perfecto. Hago brevemente, antes de pasar con el ingeniero Ricardo Bolsi, mostrarles un modelito financiero. Esto es muy rápido, porque bueno, cada ítem es mucha información. Y comentarles de que, por ejemplo, todos estos temas que veníamos tocando sobre incertidumbres impactan en este modelo, en los cuales podemos observar que es un proyecto eólico, tiene un gran impacto, con un costo hundido en el año cero en la construcción, y en lo que es operación y mantenimiento tiene menores costos y usualmente va bajando mucho en riesgo en el mismo, por eso se buscan contratos a largo plazo. Después, obviamente, este es un modelo financiero de un caso real de hace un par de años. A partir de lo que se tiene como factor tan importante como el factor de P50, en este caso, hablando en forma gruesa de cuál es la generación neta que vamos a tener, y las distintas variables de las distintas licitaciones, vemos cuáles son nuestros ingresos y después vamos viendo cuáles son nuestro OPEX y el tipo de amortización que tuvimos en caso de tener, y también de los préstamos que pudimos haber adquirido, bueno, etcétera. Y en base a eso ver cuál es la decisión estratégica a la hora de presentarse una licitación o de adquirir distintos tipos de contratos entre privados. No quería dejar de mostrarles esto para mostrar, bueno, un ejemplo de un proyecto real que dio una TIR de un 15,5% y en la decisión estratégica del precio que se le instaló en su momento para ir a la licitación. Los dejo ahora con el ingeniero Ricardo Bolsi. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si sale todo lo que hemos estado practicando. Les pido por favor que si están viendo la presentación ahora. Sí, sí, se ve bien. Ah, perfecto, perfecto. Carolina, no sé si querés que arranque o dejás las preguntas para el final. ¿Cómo te parece que sigamos? Podemos, si quieren, hacer el espacio de preguntas ahora y después hacer el cierre, si te parece. Dale, no hay problema. Bueno, los invitamos a que aquel que quiera realizar alguna consulta lo hagan en el chat, y si pueden dirigirse al orador específico, mejor, así lo hacemos organizado. Vamos a tener unos 10 minutitos más o menos para responder consultas. Sí, asimismo, si quieren ir abriendo micrófonos y preguntar también. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha para preguntar? Sí. Sí, se escucha bien, se escucha bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Santinelli. Quería interiorizarme un poquito más con respecto al nivel de rendimiento que están teniendo actualmente los parques eólicos instalados frente a la matriz desarrollada teórica frente a la práctica. Y después también quisiera, si me pueden dar algún detalle más con respecto a las evaluaciones de impacto ambiental que han tenido los parques, porque bueno, tengo entendido que hubo algunos proyectos que en el estudio de prefactibilidad hubo errores graves con respecto al tema de impacto ambiental, por razón por la cual tuvieron que ser reprogramados en la parte de planificación. Bueno, contesto ahí en el primer caso, en lo que es los factores de capacidad de los proyectos. Ahí quizás Rodrigo puede ampliar, que tiene mucho más a mano los datos duros. Pero realmente nos hemos visto sorprendidos en distintos proyectos de alcanzar
factores de capacidad más altos de lo que se estaban esperando. Esto en operación, hablando directamente en operación. Después, en lo que es factibilidad, los números de los mapas mesoescalares en Argentina, siempre la medición real suele estar por arriba, ya que en Argentina el trazado de información en los cuales se hacen estos mapas mesoescalares, donde se obtiene la información y se hace toda esta etapa de prefactibilidad, tienen datos reales tomados en bajas alturas, con instrumentos que quizás no vienen de la industria eólica a distintas alturas, donde se puede hacer una trazabilidad más certera. Entonces nos fuimos encontrando en varios sectores del país por suerte, con mejor recurso del que se esperaba, ¿no? Esto era un poco un secreto a voces, era algo que se sabía, pero bueno, en algunos casos es bastante sorprendente y en operación, bueno, vemos algunos puntitos más arriba. Ahí ya no es tan sorprendente porque bueno, ahí se viene estudiando un poco más fino. Y en lo que es estudios de impacto ambiental, la realidad es que la Argentina viene pasando una curva de aprendizaje. Las autoridades de aplicación son provinciales en lo que es ambiental. El año pasado se lanzó una guía de buenas prácticas para lo que es los estudios de impacto ambiental y la verdad es que hay algunos casos en los cuales se tuvo que reevaluar proyectos, más que nada medidas de mitigación. Yo creo que ninguno tiene una medida ambiental del índole de poder matar un proyecto, para así decirlo. Pero sí evaluarlo. Por ejemplo, si está en una ruta de una ave migratoria, entender qué ave migratoria, qué rutina tiene la ave migratoria, si pasa durante una semana al año, a qué altura, dónde tiene su lugar de anide. Es decir, se puede poner durante 2 semanas al año como mitigación una persona que esté visualizando la entrada de este tipo de aves que están en peligro de extinción y hacer una parada programada en una instancia muy fina de cuando estén pasando las aves en peligro de extinción, ¿no? Ese como un caso, que es algo que se puede llegar a hablar. Igualmente, hablando de aves que están volando a mucho más altura que los aerogeneradores, entonces es como un doble chequeo, ¿no? Pero bueno, hay medidas de mitigación para hacerlo. Y después en lo que es impacto ambiental, en lo que son en terminología más social, porque bueno, es ambiental y social, sí han habido conflictos. Después queda ver un poco si fue una decisión estratégica mover algunos proyectos o si realmente el conflicto era tan grande como para realmente movilizarlo. Creo que estamos ante una curva de aprendizaje y hoy por hoy los proyectos se están tratando con un modelo más de project finance, con estándares internacionales y estamos alcanzando una profesionalización de la industria que bueno, hace que los estudios de impacto ambiental estén cada vez mejor, ¿no? No sé si Rodrigo querés agregar algo. Bueno, a ver, respecto al rendimiento de los aerogeneradores, rectificar, nada, o sea, lo que decía Marco es correcto, se están alcanzando valores que eran esperados, inclusive en algunos casos superando los niveles que se han estimado anteriormente. Algo importante para destacar es que, ya que estamos hablando de esto, es que el recurso eólico en Argentina suele ser, la verdad que muy particular en forma positiva, ¿sí? Porque se tienen altos vientos con terrenos muy, muy sencillos, muy planos, con pocos accidentes. Entonces, digamos que lo que se puede realizar es utilizar aerogeneradores que quizás en Europa estén pensados para vientos más altos, porque además tienen un terreno muy complejo. Aquí, digamos, como que se puede, si se quiere de alguna manera, exigir un poquito más y poner los generadores de clase un poquito más compleja en sitios más complejos acá en Argentina. En ese sentido, digamos que es un poco algo nuevo en el mundo, la industria eólica argentina. Y aprovecho para
sumarlo con la otra pregunta, ya que estamos hablando de los generadores, que veo en el chat, que dicen si las aspas siempre tienen la misma forma. La realidad es que, bueno, obviamente todos los generadores son de 3 palas. ¿Por qué? Porque 3 palas es el compromiso ideal entre el rendimiento del aerogenerador con la cuestión económica, ¿sí? Y la forma, sí, es un perfil aerodinámico que, bueno, cada marca tiene su distinto perfil debido a, obviamente, a sus diseños y demás, pero suelen tener todos el mismo perfil aerodinámico. Si quieren vamos leyendo algunas preguntas más. Las preguntas que no lleguemos a contestar, nosotros después les vamos a estar mandando un mail a todos los participantes con el video de esta webinar, y podemos también contestar las preguntas que queden sin responder por una cuestión de tiempo, pero vamos a leer algunas más si les parece. Esta es una acotación que hace Carlos Serrano, que hace unos meses vio unas torres en Santiago del Estero, que son muy buenos los vientos en ese lugar, comenta. Fabiana pregunta, ¿qué aerogenerador recomienda para utilizar en una escuela de campo de Zárate, provincia de Buenos Aires? ¿Y dónde lo conseguiría? Y saber un estimativo de cuál sería su precio. Bueno, ahí justo le di una respuesta en ese caso. Primero, un comentario de lo de Carlos. En cada lugar la particularidad que tiene la energía eólica es que es muy del sitio. Puede haber fenómenos particulares en ciertos lugares del país donde uno no espera tener un buen recurso y con un mástil de medición se da cuenta que sí. ¿Qué pasa? No se llena el país de mástiles de medición porque el costo es de unos $100.000, $120.000, como para que tengan una referencia. Por eso se busca ir a lugares, salvo que sea una apuesta estratégica en un lugar por una situación particular. Por eso usualmente van a lugares bastante parecidos los desarrolladores. Pero sí, sé el caso de Santiago del Estero. También ha pasado en La Rioja. En La Rioja hay un parque eólico muy, muy importante. Y en Córdoba se dan fenómenos puntuales, ¿no? Por otro lado, lo de Fabiana, que ahí le di una respuesta, nosotros en conjunto con la Asociación Argentina de Energía Eólica, trabaja en conjunto también con 500 RPM, donde hacemos proyectos para escuelas de campos, donde se fabrica el aerogenerador en el lugar. Podemos brindarle mucha más información desde la asociación, donde podemos analizar el proyecto en cuestión. Esto ya sería un proyecto más de baja escala. Ok, leemos una pregunta más, si les parece, y después pasamos a Ricardo. ¿Qué porcentaje de componentes de fabricación nacional puede llevar un parque eólico actualmente? Pregunta Fernando. Bueno, Héctor, ¿seguís vos? Sí. Sí. Mira, lamentablemente hay muy bajo componente nacional declarado, y eso que la ley 27191 tiene premios para aquellos que trabajen con componente nacional. Es más, les devuelve el 20% de la inversión si llegan a cumplir determinados objetivos, que hoy están en el 45% del total de la inversión de lo que es el aerogenerador. Pero para que tengan una idea, depende mucho también del tipo de torre, del tipo de aerogenerador, pero anda en el 40-45%. Para que tengas una idea, en las torres hasta el año pasado, en torres de acero, solo el 14,3% fue nacional, lo demás vino todo de afuera. Lamentablemente la industria nacional no se preparó para esto y no pudo dar respuesta a lo que pedían los grandes jugadores de la energía eólica, ¿no? Ok. Si les parece, Ricardo, ¿avanzamos? Vale, perfecto. Quería antes que nada chequear si me están escuchando bien y si están visualizando la diapositiva de la diplomatura y arranco. Sí. Estamos escuchando y estamos viendo.
Bueno, perfecto, buenísimo, te agradezco. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los presentes, a toda la concurrencia, desde la Asociación Argentina de Energía Eólica, doctor Erico Espinadel. Los invitamos a participar de esta diplomatura, Generación Eólica de Energía Eléctrica. Aprovechamos la oportunidad para que ustedes conozcan que este curso es un curso de capacitación único que se realiza en Argentina con un equipo de docentes expertos de diferentes disciplinas. Algunos de ellos han estado exponiendo en el día de la fecha. Esta diplomatura en la asociación la dictamos desde el año 2008 y año tras año venimos efectuando actualizaciones periódicas y constantes para que el alumno tenga información fresca, digamos, de los últimos días. Queríamos no dejar pasar la oportunidad para agradecer a las autoridades de la Facultad Regional Delta la oportunidad de que a partir de este año, el 2020, juntos podamos capacitar profesionales y alumnos avanzados también. No, vamos junto con Jorge Meisling, que es el director de la diplomatura. Yo estoy a cargo de la coordinación de esta diplomatura. Vamos a tratar de manera breve, digamos, introducirlos en cuál es el objetivo, cuáles son los destinatarios y algunas cuestiones en particulares. El resto lo van a poder tener a través de los links que la universidad ha destinado para tal efecto. Básicamente es un curso que está programado para graduados de carreras técnicas vinculadas a la ingeniería en cualquiera de sus especialidades, específicamente ingeniería mecánica, electromecánica, eléctrica, civil e ingeniería de sistemas. Pero con los módulos número 1 y número 2 lo que se procura es nivelar conocimientos básicos para permitir incorporar al curso también a graduados de otras carreras universitarias, por ejemplo, de las áreas del derecho, de la sociología y ambientales. Los principales ejes, digamos, de la diplomatura, buscamos fundamentalmente formar profesionales en el área del aprovechamiento de la energía eólica, afianzar conocimientos requeridos para operar en la conversión de la energía cinética del viento en energía eléctrica, como bien describían en sus presentaciones Marcos y Rodrigo. Afianzar también los conocimientos requeridos para entender el funcionamiento y los procedimientos propios para el diseño de aerogeneradores y su instalación en puntos aislados o en granjas conectadas a la red eléctrica. Formar alumnos para el estudio del recurso eólico y capacitar al alumno para que pueda formular y evaluar proyectos de energía eólica. Dar a conocer los diferentes mecanismos legales, también es parte de esta diplomatura, operacionales y procedimientos que han servido como factor de éxito o de fracaso también para el desarrollo de la energía eólica. Es decir, que lo que buscamos con esta diplomatura es que el alumno se lleve sólidos conocimientos en energía eólica. Este curso tiene una duración aproximada de unas 300 horas de clase. Es un curso que siempre se ha dictado de manera virtual. Estas 300 horas de clase se traducen en unas 30 semanas, ¿sí? Y cada módulo prevé una duración en semanas. Dependiendo la temática del módulo, hay módulos que duran 2 semanas, hay módulos que duran 3, 4 semanas. La carga horaria que tenemos prevista desde la organización de la diplomatura es una carga horaria de 10 horas semanales. Estas 10 horas semanales básicamente incluyen el estudio independiente de cada alumno, ¿sí? El estudio de los módulos, la resolución de actividades previstas para cada módulo y una interacción. Hay una interacción sincrónica, que es una nueva modalidad que hemos adoptado con la facultad, y es fundamental la interacción entre el profesor y el alumno. Pero también la diplomatura cuenta con el apoyo de un tutor que va a permitir que esa interacción profesor-alumno sea más fluida. Como criterios de admisión en líneas generales, tengo que decirles que obviamente ingenieros graduados de universidades reconocidas por el Ministerio de Educación de la República, como así también de cualquier universidad del mundo
cuyos títulos sean validados en Argentina van a poder acceder a esta diplomatura. Graduados, como les mencionaba, en otras áreas, tales como la química, la física, la matemática, la biología, bioquímicos, farmacéuticos, ingenieros agrónomos, seguridad e higiene, carreras ambientales. También, como criterio de admisión, está abierto este curso a personal técnico que demuestre acreditación equivalente para prácticas reconocidas, y una nueva instancia que hemos puesto en práctica, o mejor dicho, vamos a poner en práctica junto con la facultad, es permitir la inscripción a alumnos avanzados de las diversas carreras. Bueno, por mi parte no tengo más información que darles, les agradezco y los dejo en la palabra del ingeniero Jorge Maislin como director de la diplomatura, para que haga el cierre de la presentación. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Jorge, si te escucho. Bueno, gracias. Bueno, les voy a terminar de contar un poco más cómo es el curso. Volviendo al tema de duración del curso, básicamente son 300 horas de forma virtual. Los módulos tienen diferentes duraciones, hay módulos de 1, 2, 3, hasta incluso 6 semanas. Depende, bueno, el de 6 semanas tiene cuatro submódulos, ¿no? Las otras actividades serán consultas, actividades varias, como pueden ser ejercicios, etcétera, y evaluaciones de cada módulo. Esas se van a realizar en un plazo de 3 semanas, que son las siguientes a la finalización del módulo. De esa manera resulta en paralelo con el módulo siguiente, porque calculen que lo que es consultas y todas las actividades estas llevan una carga horaria mucho menor. Entonces, le damos un margen, un plazo de 3 semanas desde la finalización del módulo para poder hacer consultas, actividades varias y evaluaciones. La carga horaria prevista en sí son 10 horas semanales en los módulos, y abarca el estudio, la ejecución de la actividad prevista, ejercicios, la interacción del profesor, tutor y alumno. Y bueno, todo esto va a ser a través de un soporte tecnológico que es la plataforma de educación a distancia de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta, a la que van a acceder con usuario y clave. Van a utilizar aula virtual, foros de discusión, chat, correo electrónico, y incluso para el final de cada módulo se realizará alguna clase virtual interactiva de 1 hora, e incluso en los módulos más grandes pueden ser 2 e incluso 3 clases para evacuar consultas, que normalmente las evacuaremos por correo, pero en los casos más especiales de temas más álgidos, vamos a introducirlos en las clases especiales estas. El material va a ser totalmente digitalizado, los contenidos de estudio, los calendarios, sean de clases, de seminarios, de tutorías, las evaluaciones, las lecturas y cualquier otro material complementario van a estar disponibles para los alumnos en la plataforma. En cuanto al diseño y la metodología y formas de evaluación, el contenido del curso se va a dictar totalmente a distancia a través de la plataforma de la UTN. El alumno va a acceder a los módulos a través del campus virtual y será orientado por su tutor por medio del correo electrónico. Tendrá acceso con su usuario y clave. En el curso el alumno va a realizar va a tener que cumplir diferentes roles. Por empezar, la lectura y análisis de los módulos, que son documentos en Word y eventualmente PowerPoint. Van a tener que realizar también consultas, participar de foros, que pueden ser individuales, grupales, supervisadas siempre por el profesor o tutor a cargo. Realizarán las evaluaciones del módulo
para demostrar que han comprendido los temas desarrollados. Y finalmente, la evaluación final del curso, que esa evaluación se va a realizar en las últimas 3 semanas, que son a partir de la finalización de las 3 semanas correspondientes al último módulo, donde se hacen las consultas y evaluaciones de ese. En cuanto a las tutorías, la comunicación del tutor con los estudiantes va a ser a través del correo electrónico correspondiente al curso. Se va a incentivar dentro de lo posible la comunicación de los alumnos entre sí y con su tutor. Eso para que discutan y consulten temas a través del correo electrónico. El objetivo básico de las tutorías es acompañar y evaluar el aprendizaje en forma permanente. Y la periodicidad de las consultas va a depender un poco de los requerimientos de los alumnos y se van a ir ajustando durante el curso. En cuanto a la acreditación, se va a acreditar la totalidad del curso cuando se aprueben las evaluaciones correspondientes a los distintos módulos, dentro de los plazos estipulados, y luego de rendir y aprobar la evaluación final. Al finalizar el curso, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Delta, con el patrocinio de la Asociación Argentina de Energía Eólica, va a otorgar el documento correspondiente a la aprobación de la diplomatura. Así que, bueno, amén de todo esto, algo que conviene agregar para aquellos cuyas empresas eventualmente les costean el curso, es apto crédito fiscal para capacitación, o sea que la UTN Regional Delta es UCAP. Así que bueno, no tengo más temas para agregarle al curso en sí, por encima de lo que ha dicho recién Ricardo. Podemos... Muy bien, gracias Jorge. Lo que quieras. Bien. Gracias Jorge. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero me parece que ya podemos ir cerrando. Les queremos agradecer a todos la participación y bueno, más que nada al equipo de profesionales, que fue excelente la presentación. Y bueno, desde Facultad Regional Delta les vamos a estar enviando información, les vamos a enviar el video de la webinar, y ahí Carolina les compartió el link para que puedan ingresar a la web y ver especificaciones de la diplomatura. Nosotros quedamos a disposición, vamos a dejar los teléfonos y demás para que nos puedan llamar en caso de necesitar hacer consultas. Así que bueno, muchas gracias a todos y gracias al equipo de la asociación. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Que tengan un buen día. Igual, chao. Muchas gracias Adiós. a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.